Comenzaremos a ver hoy la segunda gran etapa de la historia ferroviaria argentina que va desde 1886 hasta 1916. Desde, de alguna manera, la unificación de la red ferroviaria nacional hasta 1916, donde había estallado la Primera Guerra Mundial y hay un cambio de gobierno muy importante con una expectativa de cambio de política en la Argentina. Esta etapa de 30 años se puede subdividir en tres momentos. El primer momento, que es el objeto de esta clase, sería lo que llamaríamos la euforia ferroviaria de 1886. El segundo momento sería la crisis de 1890 y sus consecuencias, y el tercer momento sería la primera década del siglo XX con la nueva política ferroviaria que se va a delinear. Para hablar de esta primera etapa, ¿no? de 1886 a 1890, tenemos que tener en cuenta cuatro cuestiones, ¿no? Primero, la unificación de las redes, esto es importante. Segundo, la política de venta de los ferrocarriles nacionales. Tercero, la enorme cantidad de concesiones ferroviarias que se otorgaron en forma bastante irresponsable. Y cuarto, como consecuencia de todo esto, la amenaza a las grandes empresas. En 1886, ya lo dijimos en clases anteriores, con la inauguración del ferrocarril Buenos Aires a Rosario y el ferrocarril Buenos Aires a Villa Mercedes en San Luis, esas dos redes que se habían desarrollado separadas, la red de los ferrocarriles nacionales a partir de Rosario y la red de ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires, quedaron unidas en una red única con posibilidad de tráfico entre las distintas empresas sin ningún tipo de problema. Entonces, a partir de ahí tenemos una realidad ferroviaria distinta. Ya tenemos una red única, salvo la Mesopotamia, que tardó algunos años más en incorporarse a esta red. Básicamente tenemos una red que va abarcando gran parte del país. En 1886 asume la presidencia Juárez Celman. Y Juárez Celman, ya en su discurso inaugural de su presidencia, establece la necesidad de la venta de las empresas nacionales. ¿Cuáles son las empresas nacionales? Dos ferrocarriles, ya los vimos en la clase pasada. El ferrocarril andino, que iba de Villa María en Córdoba hasta Mendoza y San Juan, y el ferrocarril central norte, que iba desde Córdoba hasta Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, que se estaba prolongando a Salta y Jujuy. Estas ventas han generado cierta discusión, ¿no? Habría dos puntos de vista, ¿no? Un punto de vista sería que el anuncio de la venta de los ferrocarriles del Estado significó un cambio de política. El anterior presidente, Roca, había sido de alguna manera estatista, defensor de la empresa estatal, dándole fondos, organizándolas y prolongando los ferrocarriles por cuenta del Estado. Y viene Juárez Celman y aplica una política totalmente distinta, la política de vender los ferrocarriles para que siga operado con una gestión privada. Esta es una visión, la del cambio de política. La otra visión puede ser que en realidad, y esto se discutió en su momento, no es un cambio de política, sino dos fases de la misma política, ¿no? El Estado tiene como función construir ferrocarriles donde la iniciativa privada no llegaba. Entonces, una vez que esos ferrocarriles estaban construidos y funcionando, podían venderse y con lo recaudado seguir construyendo ferrocarriles más allá de los límites de la zona de rentabilidad privada. Las dos visiones pueden ser incluso hasta complementarias, ¿no? Pero estas son las dos visiones que ha habido sobre la venta. Ahora, ¿cómo fue la venta? Lo que debemos decir es que la venta de estas dos empresas, el ferrocarril andino y el ferrocarril central norte, fue mal hecha y el resultado fue malo. Les voy a explicar. El ferrocarril andino, yo les comenté en clases pasadas que el empresario Juan Clark, el empresario chileno, tenía una concesión de Buenos Aires hasta Chile, y como no la construía, el Estado construyó
una parte y él se obligó a adquirirla en su momento. Cuando el gobierno decide enajenar la línea de Villa Mercedes en San Luis hasta San Juan, en realidad está obligado a ofrecérsela a Juan Clark, y Juan Clark arma una empresa que se llamó Ferrocarril Gran Oeste Argentino y se hizo cargo de esa línea pagando el precio que estaba estipulado. ¿Cuál fue el resultado de esto? El resultado de esto, el Ferrocarril Andino fue una línea mal concebida, con muchos problemas, con muy poco tráfico, con una topografía muy difícil y además muy mal administrada. Y cuando la toma esta nueva empresa fundada por Juan Clark, el resultado no fue distinto. Siguió siendo un mal ferrocarril que tenía tarifas muy altas para compensar los costos de explotación. El servicio era muy malo, la cantidad de trenes era muy malo, la carga no respondía, no había mucho que llevar, y cuando creció la carga tampoco el ferrocarril lo podía llevar. Así que esta venta, digamos, para el cliente del ferrocarril no significó una mejora de ninguna manera. Pero sí tuvo perjuicios. ¿Por qué? Porque Juan Clark, que había construido el ferrocarril Pacífico de Buenos Aires hasta Villa Mercedes de San Luis, se había peleado con la empresa que organizó esa línea, y ahora Juan Clark, siendo el dueño o el empresario organizador de la empresa Gran Oeste Argentino, hizo que esas dos empresas, que tenían que ser una línea continua de Buenos Aires a Mendoza, estuvieran peleadas y se llevaron por 20 años muy mal, sin ningún tipo de coordinación de tráfico, con lo cual terminó siendo un desastre. O sea, la venta del ferrocarril andino no, desde el punto de vista de los clientes del ferrocarril, no fue ningún avance. El ferrocarril Central Norte de Córdoba a Tucumán también se vendió en un remate público donde hubo varias ofertas y donde había más que nada dos candidatos a comprar el ferrocarril, ¿no? Estaba el grupo que estaba construyendo los ferrocarriles en Córdoba y Santa Fe de Trocha Angosta, que pretendían quedarse con el ferrocarril y ligarlo a sus líneas para darle una salida a los puertos del Paraná, Rosario y Santa Fe a la línea estatal. Y el otro interesado era el Ferrocarril Central Argentino. Si se acuerdan, el Ferrocarril Central Argentino de Rosario a Córdoba era la salida natural de la línea del estado de Córdoba a Tucumán, ¿no? Entonces el Ferrocarril Central Argentino también estaba interesado. Se hace el remate y no voy a entrar en detalles, pero hay graves sospechas de irregularidades. Terminó ganando el primer grupo, que lo podemos llamar como el grupo Meix o Hume, ¿no?, de ferrocarriles de Trocha Angosta. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el resultado de esto? El Ferrocarril Central Argentino había tenido la mejor oferta, pero fue descalificado en una maniobra muy confusa, y esto tuvo consecuencias doblemente malas para el ferrocarril en Argentina. Primero, porque la venta, igual que el andino, resultó un desastre. La nueva empresa del ferrocarril explotador del Central Norte, llamó Central Córdoba, y este ferrocarril tenía problemas, no pudo solucionar los problemas, siguió siendo un ferrocarril muy malo, con muy mal servicio para los clientes. Pero el grave perjuicio es que el Ferrocarril Central Argentino había anunciado que, de ganar el remate, la licitación, podríamos decir, le iba a cambiar la trocha al ferrocarril. El Ferrocarril Central Norte le iba a ensanchar la trocha y le iba a hacer una línea continua desde Rosario a Tucumán. Como el grupo que terminó ganando el Ferrocarril Central Norte tenía líneas de trocha angosta, no planteó el cambio de trocha, sino pensó en extender la trocha angosta. Entonces, este error inicial que dijimos en la clase pasada, de que el Ferrocarril Central Norte, al establecer la trocha angosta, empezó a generar un problema en la Argentina por el cambio de trocha, cuando se vende el Central Norte a este grupo, que empezó a siguió construyendo líneas de trocha angosta, el resultado fue terrible. ¿Por qué? Porque empezó la duplicación de líneas con distintas trochas, que es un grave problema de la red ferroviaria argentina. Así que la venta del Ferrocarril Central Norte también fue un desastre. Un desastre porque el ferrocarril no mejoró,
siguió siendo un desastre, y porque además generó esta idea de seguir construyendo líneas de trocha angosta que compitieran con la trocha ancha. El tercer punto de estos años es la gran cantidad de concesiones, por eso se lo llama la época de la fiebre ferroviaria. Todo el mundo pedía concesiones y se las daban, las más disparatadas, ¿no? Recuerdo una desde la Patagonia a La Rioja, desde Rosario a Bolivia, de todo tipo de concesiones. En maniobras que a veces generaban cierta corrupción. Pero lo importante es que esto generó... ¿Por qué se pedían tantas concesiones? Porque la mayoría de las concesiones tenían garantía. Este sistema de que el Estado le iba a garantizar por determinada cantidad de años una rentabilidad mínima. Entonces, se pedían concesiones de líneas totalmente injustificadas porque su ganancia no dependía de la eficiencia de la empresa, sino de la garantía del Estado. Y esto hizo que se pidiera una enorme cantidad de concesiones. Con lo cual, la mayoría no se construyó, pero las que se construyeron significaron un crecimiento desmedido de la red. O sea, muchas no eran necesarias, además de distintas trochas. Se generó un caos ferroviario muy importante. Pero además, y esto es lo más problemático, es que esas concesiones terminaron siendo una amenaza para las empresas ya establecidas. Y había todo un sistema donde se pedían concesiones que competían con empresas existentes. ¿Para qué? Para obligarlas a que las compraran para no construirlas, ¿no? Entonces, esto a las empresas existentes le generó un problema de tenían que pagar para comprar concesiones que las perjudicaban para que no se hicieran. Ahora, esto fue muy problemático para las empresas grandes, sobre todo para la empresa del Ferrocarril Sud de Buenos Aires, que era la más grande, que sintió una amenaza. Y no solo eso, cuando el Ferrocarril Sud se quejaba de esto, incluso el Ferrocarril Central Argentino también, la postura del gobierno era que no protestaran porque incluso hasta podían expropiar la empresa, ¿no? Entonces fue una época, si bien económicamente fue una época de gran éxito de las empresas, pero estuvieron muy amenazadas y su futuro corría riesgo por toda esta política de crear nuevos ferrocarriles que compitieran con los existentes. ¿Y esto por qué? Porque en esta época se impuso el paradigma de la competencia, ¿no? El paradigma de que es bueno que haya muchos ferrocarriles que compitan. De alguna manera, si se acuerdan, la primera clase sería el modelo norteamericano de ferrocarril. O sea, muchas líneas que compiten y muchas de ellas con garantía estatal. El resultado de esto fue un descontrol ferroviario, ya les dije, el crecimiento desmedido de la red ferroviaria, muchas de esas líneas con distintas trochas, con lo cual terminó agravando el problema, y todo esto va a terminar, esta política va a sucumbir en 1890 con la crisis económica, que será objeto de la próxima clase. Pero para recapitular estos años, dijimos que teníamos 4 cuestiones, ¿no? La unificación de la red, ya tenemos una red nacional. La política de venta de las empresas estatales, de los ferrocarriles estatales, básicamente 2, el Andino y el Central Norte. Una política que fue muy mala porque terminó teniendo empresas privadas que tenían garantía, el Estado tenía que poner plata y funcionaban muy mal. La gran cantidad de concesiones que se dieron, esas concesiones generaron un descontrol de la red, un crecimiento desmedido, y además fue una amenaza para las empresas establecidas. Todo esto en función de la idea loca que venía de Norteamérica, si se quiere, de que la competencia ferroviaria era buena y cuanto más ferrocarriles hubiera y compitieran entre ellos, era mejor, porque abarataba los fletes y los pasajes para el público, pero lo que no se daban cuenta es que estaba arruinando el sistema al mismo tiempo. Muchas gracias, nos vemos la próxima.